Un saludo, mi apreciado hermano y hermana. Esta es la lección de Escuela Sabática para miércoles 3 de mayo, cuyo título es El Mesías cortado. Por favor, acompáñenme en oración para el estudio de la palabra del Señor. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el privilegio de reflexionar, de meditar, de estudiar tu palabra. Ocupamos la presencia de tu Santo Espíritu y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi apreciado hermano y hermana, la lección de Escuela Sabática para el día de hoy, el Mesías cortado. Gabriel comenzó esta profecía de 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y para los judíos: la orden de restaurar y construir Jerusalén. Aunque se había aprobado varios decretos relativos a Jerusalén antes, en Esdras 7 descubrimos que el decreto aprobado en el año 457 a.C. permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino que también se establecieran como una comunidad religiosa, de acuerdo a Esdras 7, 13 y 27. Es importante notar que el decreto de Artajerjes, que se emitió en el otoño de 457 a.C., a partir de este decreto, en el 457 a.C., hasta el Mesías, según Daniel, habría 69 semanas, o en años 483. Si comenzamos en 457 a.C. y avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos entonces al año 27. El año 27 es el que marca palabra Mesías, que significa el ungido. Marca el año 27 después de Cristo, Jesucristo el Mesías. El bautismo, que ahí se menciona como ungir al santo de los santos. Ese bautismo está registrado en San Mateo 3, 13 al 17. Daniel predijo con cientos de años antes el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerios. Leamos Romanos 5, 6 al 9 junto con Daniel 9, 26. Qué grandes verdades se revelan aquí. Romanos 6, 5 al 9 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. Daniel 9:26. El Mesías sería cortado o crucificado. El versículo agrega: y nada le quedará. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros, no para sí mismo, por lo que Pablo pudo escribir: pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En Daniel 9:27 leemos que a la mitad de la semana, los últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esta semana 70, en el año 31 después de Cristo, Cristo confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz, y el sistema de sacrificios perdió todo su significado profético. Estas profecías revelan que Cristo el Mesías sería crucificado y haría que el sistema de sacrificios perdiera su importancia profética. En la primavera del año 31, estas predicciones se cumplieron en cada detalle. Exactamente en la Pascua, cuando el sumo sacerdote que ofrecía el Cordero Pascual, Cristo fue sacrificado por nosotros. Leamos Marcos 15:38 y Mateo 3:15 y 16, teniendo en mente lo que acabamos de leer. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender la profecía de Daniel 9:24 al 27? El versículo 38 de San Marcos 15 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo 13:15 y 16 dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hablando del bautismo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Versículo 24 al 27 de Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas se volverá a edificar la ciudad, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mi apreciado hermano y hermana, esta profecía es muy importante. Ayer dijimos que el periodo comenzó con la orden del imperio medo-persa de que los judíos regresaran a Jerusalén a restaurarla y edificarla, y que ese periodo termina en el tiempo del fin, con el año 1844, de acuerdo a Daniel 8:19. Daniel 8:20 y Daniel 8:19 marcan el inicio y el final, el periodo de los 2300 tardes y mañanas o 2300 días. También hablamos de las 70 semanas, o sea, 490 años que van siempre, inician desde el año 457, terminan exactamente en el año 34 después de Cristo, dejando atrás el año 27, que fue el año de su bautismo, luego también el año 31, que fue el año de su crucifixión. Entonces, Artajerjes concede autonomía política y judicial a Jerusalén, nombra a Esdras como legislador, de acuerdo a Esdras 7:12 al 26, y Nehemías comienza la reconstrucción de Jerusalén, Nehemías 2:5. Los judíos debían prepararse para la venida del Mesías príncipe en los 434 años que tenían, después de los 49 de la reestructuración y reedificación de Jerusalén, que prácticamente comenzó en el año 457 y terminó en el año 408, con 49 años de construcción o reconstrucción. Los 434 años comenzaron en el año 408 y terminaron en el año 27 con el bautismo de Jesús. Recordemos que los 49 años y los 434 años, lo único que nos ayuda es a entender que el periodo llega hasta la semana 69, quedando una última semana que comienza a partir del año 27 y termina en el año 34. Hoy nos habla acerca de la última semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Durante 7 años, del año 27 después de Cristo hasta el año 34, a través de Jesús y de los apóstoles se dio la última oportunidad a Israel para adherirse al pacto divino. Pero cuando mataron a Esteban en el año 34, Israel rechazó totalmente al Mesías y se desligó del pacto como nación, no individualmente. Justo en la mitad de este periodo, 3 años y medio, después de haber sido bautizado, Jesús fue crucificado, y eso fue el año 31. Con su muerte ratificó el pacto y los sacrificios del templo dejaron de tener sentido. La ley de Moisés de ceremonias dejó de existir cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Oremos al Señor para que el Señor nos bendiga y podamos entender de una manera especial esta profecía. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos, Señor, para que podamos entenderla y podamos, Señor, saber que tú cumples siempre con cada uno de tus pactos. En el nombre de Jesús, amén y amén.